Pero ¿qué pasa, gente? Como andamos el día de hoy, vamos a estar limpiando lo que vendría siendo la PC que he tenido desde hace varios tiempo, exactamente como hace un año que la estuve creando en el canal. Pues ya podemos ver que ahí casi no se logra ver mucho. Está un poco de polvo, entonces estaríamos limpiándola, y de paso también voy a hacer lo que viene siendo la construcción de la PC, lo que vendría siendo con el precio actual que está ahora, cuánto costaría. Entonces vamos, y estaría dejándole lo que viene siendo 30 minutos, mejor dicho, que digo 30 minutos, 30 segundos de lo que viene siendo este montaje. Entonces espero que les guste de este montaje y esta limpieza que voy a hacer. Así que ya saben, den su like si les gusta, suscríbanse también, que es totalmente gratis, y nos vemos en el próximo directo. Y así que ya saben, muchísimas gracias a todos. Recuerden que todas mis redes sociales están en la parte de abajo, y del Twitch morado, que vamos a estar probándola lo que viene siendo esta vez. Y así que ya saben, nos vemos hasta el próximo directo. Chao, chao. Mejor dicho, video, porque soy súper pegado. Chao, chao.
Bueno, entonces esto viene siendo ya el video por completo de esta pedazo de PC que tengo yo. No es algo lo más potente que hubiera deseado, pero pues como todos sabemos, todo este cambio de lo de las tarjetas gráficas con los problemas que tenemos, es lo que se puede tener ahora, pero con lo que tengo estoy feliz, me sirve para bien. Con esta PC todos los componentes que agarré son específicamente para poder hacer streaming y también jugar a la vez sin ningún FPS caído. Los dos funcionan increíble con los dos. Con cualquier juego que me ponga a jugar, Valorant, Counter o ya sea Fortnite, vienen siendo más de 180 FPS en partida haciendo stream, y fuera de partida ya eso vale más de 240 FPS o más. Para lo que viene siendo ya Call of Duty también viene siendo una cierta cantidad, más o menos unos en stream creo que son como 100 FPS más o menos. Poniendo gráficos competitivos, podríamos decir así, y ya fuera de stream ya son 120, 140 con la tarjeta gráfica, la MSI 5500 XT, que es la que tengo. Pues nada más que decir, gente, espero que les haya gustado. Fue algo totalmente diferente que lo que tengo creado. De esto no es algo que me hubiera gustado, bueno, en realidad sí me gustó, fue algo que sí tuve problemas literalmente. Estoy buscando hacer otra PC, pero obviamente ya sabemos que con los recursos no tengo el dinero suficiente de esto, pero vamos a ver qué se puede hacer. Hay ciertas ofertas que en AliExpress que estoy viendo, está relativamente a un precio aceptable unas tarjetas gráficas, pero ese quiere hacerla solo para streaming. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué nos dice el futuro. Y pues ya saben, gente, muchísimas gracias por estar aquí en este canal. Ya saben, se pueden suscribir también, lo que viene siendo a este ladito aquí aparece mi YouTube, así que ya saben, se pueden suscribir. Muchísimas gracias a todos los que me ayudan en este canal también. Recuerden también dejar su like, que eso ayuda muchísimo también a este video, a que salir y seguir compartiendo en YouTube y sigamos apareciendo más. Y pues sin nada más que decir, gente, que tengan un hermoso día, tarde o noche, quién sabe dónde. Nos vemos hasta el próximo directo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Each other and all of the life on this planet. Instead we just pillage and take it for granted. I'm sorry for all of my brothers and sisters. I'm sorry for all of my selfish decisions. When I was still young and still stuck in a prison inside of my mind. It took me some time to realize it was pride, and I'm more than my ego.